Esto es Desde el Camino Podcast y mi nombre es Josué Velasco. Y en esta ocasión está conmigo mi hermana Mabel, ella también es psicóloga, y le pedí que me acompañara en este episodio. Y lo primero, he escuchado que no hay un equilibrio, no es compatible la psicología con la fe. Conozco de tu fe y conozco de tu profesión en psicología, y entonces, ¿cómo tú lo equilibras? ¿Cómo no? Hola José, gracias por la invitación. Bueno, sí es así, ¿no? A veces escucho, yo no creo en la psicología. Y es así, yo tampoco creo en la psicología porque la psicología no es una creencia, no es una fe, es una ciencia. Por lo tanto, demanda ser comprobada, ¿no? La fe, por lo contrario, es la certeza de lo que no veo. Entonces, aunque parezcan contrarias, pueden sumarse, ya que la ciencia puede ser una herramienta, ¿no? Que estudia al ser humano, creación de Dios. Entonces puede, de alguna manera, estar entrelazadas, pero para sumar, ¿no? Al propósito de Dios. Lo que tengo pensado para este episodio es compartirte algunos casos de personajes de la Biblia en situaciones muy al límite, muy difíciles, y que de pronto podamos luego tener una perspectiva psicológica sobre este método, sobre la persona en este momento de su vida, y así ir avanzando. El primero de ellos tiene que ver con David, ¿no? David escribe lo siguiente en el Salmo 38, 4 y 6. Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Me refuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Y lo escribe en un contexto de dolor a causa de lo que pasó, del pecado que tuvo David con la esposa de Urías, que ella estando embarazada debido a que él se acuesta con ella, se entera y manda a matar a Urías en el campo de batalla. Y pasa un tiempo de que no hay mayor sobresalto, es como que si ellas siguen con su vida, hasta que Natán va y confronta a David y le dice que el hijo, producto de este pecado, tenía que morir. Y entonces él dice que hay un proceso de duelo, de dolor en él. Y hay una frase entonces que hemos leído, que él dice: hay mucho dolor en mí, me abarga el dolor. ¿Cómo podemos analizar este momento de David? ¿Qué perspectiva tiene? Sí, bueno, en este caso podríamos hablar de tristeza, ¿no? Cuando hay una tristeza con un motivo, llega a ser muy natural, es normal, ¿no? Ponernos tristes, pero analizando en el caso de David hay culpa, ¿no? Que tiene que ver con el remordimiento. Muchos podrían cuestionar de que se debe a cómo nos han criado, cómo nos han educado desde pequeños, nos han dicho que está bien, que está mal, y que de repente hasta cierta culpa tienen aquellos que nos criaron de nuestras tristezas futuras. Sin embargo, todo ser humano tiene conciencia de lo bueno y de lo malo, tiene moralidad, eso es innato en el ser humano. Entonces va a sentir cuando algo no está bien, ¿no? Cuando algo no está marchando correctamente. Y lo lleva a David a tener un momento de remordimiento, de culpa, y lo lleva a la tristeza, ¿no? De ahí a pensar de repente en un cuadro mayor, porque una característica de la depresión, por ejemplo, son los pensamientos de muerte, ¿no? Entonces, si pensamos que de repente está entrando en un cuadro depresivo, podría ser, pero puede ser algo leve, ¿no? Tendríamos que analizar un poco qué características tiene el cuadro de David. Siempre comparo la actitud de David con la de Saúl, porque cuando Saúl comete también un error y un pecado y se le confronta a él, trata de decir: ya, pero manejémoslo con cuidado, le dice al profeta, ¿no? Y luego lo vemos, o luego, o sea, postergando. En cambio, se ve una actitud diferente con David. Dice en un momento: Señor, no apartes de mí tu espíritu. Le dolía a David el hecho de romper su relación con Dios, ¿no? En el momento más difícil. Entonces, si lo llevamos de pronto a un aspecto más actual, y pienso en una persona cristiana que ha cometido un pecado grave, y entonces, tú sabes, hay todo un proceso en la iglesia de disciplina, de castigo, y esa persona siente la carga también. Esto, si mal manejados, también puede derivar en algo peligroso, ¿no? Entonces,
¿En qué debería sostenerse? ¿Qué herramientas podrían servir a una persona que está en una situación así, ¿no? De sobrellevar esto? Lo primero es que todo ser humano, todos, tenemos diferentes maneras de afrontar una situación difícil. Algunos pueden minimizar, ¿no?, la situación, otros pueden de repente actuar, evitar como que no pasó nada, en negación, ¿no? O de repente victimizarse algunos, ¿no? O proyectar, otros tenían la culpa, etcétera. Pero solamente hace que posterguemos el hecho de enfrentar esa situación difícil. Ahora, en esta historia, como en muchas, tarde o temprano te alcanza. Tarde o temprano vas a tener que enfrentar ese momento difícil. Por más que queramos de repente ocultar, hacer como que no pasó nada, siempre nos alcanza. Cuanto más lo hemos postergado y cuanto más nos resistimos a asumir esa situación, más difícil la vamos a sobrellevar, ¿no? Entonces, por eso es que llega ese punto, digamos, David, ¿no? Los cristianos en sí ya tenemos saberes previos, o sea, ya sabemos lo que es bueno, lo que es malo, hemos conocido de Dios, hemos sabido de su amor, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, es como que ya también es más difícil, ¿no?, enfrentar, porque sabemos lo que viene después, ¿no? Y ahí es donde empieza de repente un poco el conflicto, ¿no? La crisis emocional, en este caso en David, ¿no? Lo podemos reflejar. Hay otro caso emblemático para mí, es justamente lo que pasa a Elías. Elías escribe lo siguiente, se registra lo siguiente en Primera de Reyes 19, de 3 al 4, y dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Qué pasa en este momento con Elías? Él había demostrado el poder de Dios frente a los profetas de Baal, ¿no? Él había hecho una especie de competencia delante de todo el pueblo. Los profetas de Baal estaban todo el día castigándose y haciendo sus oraciones, y no descendía fuego. Elías dice: mojen todo el sacrificio que era ofrenda, y de pronto cae fuego, y el pueblo de Israel se anima y le dice: Dios es el único, y matan a todos los sacerdotes. Eso hace que la mujer del rey lo amenace, mande matar a todos los sacerdotes, y entonces comienza una persecución. Y él sabe, teme por su vida, huye, pero entra, creo yo, en un momento de depresión. No sé si esto es depresión ya, porque contempla la muerte, piensa ya en la muerte, pero ¿y cómo lo podríamos ver? ¿Que llega hasta ese punto? ¿Podríamos decir eso? ¿O cómo lo ves? Esa es una pregunta muy, muy importante, diferenciar cuando ya es patológico y cuando es, digamos, algo natural, ¿no? La tristeza es una emoción natural en todos los seres humanos. Nos ayuda para poder expresar aquello que nos está doliendo, digamos, exteriorizarlo, sacarlo, desfogarnos, ¿no? Y también empatizar con otros. Para eso es buena la tristeza. Ahora, las primeras preguntas para saber cuándo es patológico es: ¿hay un motivo por el cual estoy triste? Si no soy consciente del motivo o no hay un motivo aparente, puede ser algo de repente a nivel neurológico o hormonal, ¿no? Si hay un motivo, como en los casos que estamos viendo, entonces se explicaría. Luego tenemos que ver el tiempo, ¿no?, de esa tristeza. Una tristeza de un día, 2 días, unas horas de repente, o algunos días, como casi una semana, pueden ser, y con un motivo, pueden ser natural. Pero si pasan muchos días, pasan semanas, meses con una tristeza inexplicable, ya estamos hablando de algo patológico. Si además de eso se suman ideas, no necesariamente lo he intentado hacer, pero hay ideas de muerte: quisiera morir, no hubiera nacido, cómo podría matarme, imaginar un mundo en el cual ya estaría yo muerto, también ya va agravándose, ¿no? Ya se está viendo un cuadro. Cuando ya hay intentos de suicidio, por más que sean ligeros, como
dejar de comer, como de repente dejar de tomar una medicación que tenía que tomar. Aún así son intentos de suicidio, ya estamos hablando de una patología, ¿no? Entonces, en este cuadro, por ejemplo, uno de afuera también pasa de que yo puedo decir, no hay motivo para estar tan triste, pero eso es muy relativo. La valorización de la emoción es muy personal, ¿no? O sea, ¿qué me pone triste y cuánto me pone triste? Eso es muy personal. Y en este caso podríamos decir que exagerado el profeta, ¿no? Pero para él era muy trascendente, ¿no? Y por otro lado, también el hecho de cómo actúo frente a esa emoción. ¿La enfrento o la trato de evitar, la trato de minimizar? Y en el caso de él siento que huyó, trataba de evitar eso, pero lo alcanzó, digamos así, ¿no? Al momento de enfrentar esa situación, probablemente podemos tener herramientas de conocimiento. Es como que yo sé qué hacer, ¿no? O de repente tenemos herramientas económicas, recursos económicos, o personas, ¿no? De repente estamos rodeados de gente que podría ayudarnos, pero personales, tenemos herramientas emocionales para poder manejarlo. Ahí hay otro detalle, ¿no? Y a veces yo entiendo un poco personas que dicen, ¿cómo? Si esta persona sabe mucho, tiene mucho, ¿no? De repente hasta es psicólogo, dicen, ¿cómo es posible que se deprima? Porque es otro ámbito, ¿no? Nuestra gestión de emociones es como un músculo que hay que ejercitar. Y que si tú no lo tienes listo, al momento difícil te juega en contra, ¿no? Entonces, viendo este panorama, hay un motivo, ¿no? Hay una reacción natural, puede tener recursos, pero la parte emocional de repente estaba ahí, ¿no? Luchando, por así decirlo, y hay que generar una empatía también en esto, ¿no? Porque tendemos a dar juicios, en eso somos expertos los cristianos, tendemos a dar juicios, pero es un trabajo muy personal el cómo yo lo voy a manejar esta situación, ¿no? Aún si hubieran pensamientos, por ejemplo, ¿no? Natural, ay, no hubiera nacido, ¿no? O que quisiera morirme, pero no llego a actuar, estoy todavía dentro de lo esperado, digamos así. No estoy todavía como para psiquiatra, ¿no? O sea, estoy dentro de lo que podría todavía manejar. Pero si hay un paso de intento de suicidio, ya estoy en situación alerta, en alarma, y ya tengo que buscar ayuda, ¿no? Siempre llama la atención cuando una persona de fe, por ejemplo, un pastor o alguien que ha caminado en la fe, llega a un paso grave como el suicidio, ¿no? Y de pronto lo estaba tratando de ver de la perspectiva de, él había visto el poder de Dios, había hecho un milagro, había hecho algo sorprendente, había visto el poder de Dios, y al día siguiente entra en un estado de tristeza profunda, digámoslo así. Cuando uno es aún cristiano, uno no está excepto, o sea, no deja de ser alguien que tiene emociones, o que las emociones a uno lo pueden llegar a vencer o superar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves como cristianos? De pronto, ¿qué cosas podríamos hacer para fortalecer ese músculo que tú decías en cuanto a las emociones, ¿no? Control de las emociones? Ajá. Por ejemplo, hablamos de la inteligencia emocional, ¿no? Hay diferentes inteligencias, pero en esta en específica es muy... En el tiempo ha sido muy, no sé si ignorada, subestimada, poco atendida de repente, ¿no? Hemos atendido más el cuerpo, hemos atendido más la mente, el conocimiento, lo social de repente, pero no la parte emocional, que últimamente ya como que uno se va dando cuenta que es importante. ¿Por qué? Porque ya ha pasado de que grandes han caído justo por esa área, ¿no? Entonces, el cuidado de nuestra salud mental es tarea de todos, ¿no? El cuidado de la salud mental, la parte emocional, es una necesidad en todos y una obligación también, ¿no? Ahora, no significa dejar de sentir, significa saber sentir. O sea, ¿cómo yo voy a procesar esa emoción? Como decíamos, ¿no? De repente yo
invierto en otras áreas, pero no en esta parte. Justamente, volviendo al inicio, ¿no? Es que no, eso no es de Dios. Cuando Dios expresó todas las emociones estando aquí con nosotros y nos dio una clase magistral de cómo se debe lidiar con cada una de ellas. Entonces sí tenemos que también hacer ese trabajito, ¿no? Hay grandes, como decía, que han caído por descuidar esa área. ¿Cómo lo podemos fortalecer? De repente buscando ayuda también, no creyendo que lo sabemos todo. Ya, por último, leyendo un libro, un buen libro, ¿no? Ya, si no nos gusta conversarlo y somos autodidactas, leyendo un buen libro acerca de todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, basados también en la parte bíblica, porque, por ejemplo, la psicología tiene muchas corrientes filosóficas, pero también teóricas, ¿no? Muchas escuelas, porque como es una ciencia no tan nueva, ¿no? Pero sí que está en un proceso de desarrollo, muchos han sumado, entonces uno tiene que depurar, ¿no? Examinándolo todo, reteniendo lo bueno, dice la palabra, ¿no? Entonces, a la luz de la Biblia, ir tomando también herramientas de la psicología para cuidar mi inteligencia emocional y saber enfrentar esos momentos en los que las voy a necesitar. Jeremías es otro caso y él expresa en Jeremías capítulo 20, 14, 18 lo siguiente: sin embargo, maldigo el día en el que nací, que nadie celebre el día de mi nacimiento. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Y entonces uno ve que por qué se le llama el profeta llorón, ¿no? Vulgarmente a Jeremías, y él tiene muchos de estos momentos de lamento a lo largo de su ministerio, pero vemos que había algo difícil, que era que no le tomaban en serio. O sea, él se estaba dedicando toda su vida a dar un mensaje que nadie quería escuchar. Es como que tú haces algo y nadie lo valora, tú te esfuerzas y nadie se detiene a prestarte atención. Es como que todos los días estás sembrando algo que nunca va a cosechar o llenando una bolsa que siempre está vacía. Y esa sensación de pronto de no llegar a nada, de pronto de que estoy haciendo las cosas sin un beneficio, sin un propósito. Entonces, es real, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Era como el mismo Grinch, ¿no? Que nadie celebre, ¿no? Que nadie celebre su día de nacimiento. Aclarando antes, no todos reaccionan a la tristeza llorando, ¿no? Algunos reaccionan a la tristeza o muestran la tristeza con ira. Para nosotros hay una regla clara, ¿no? Detrás de la ira hay dolor. Cuando nos estamos sintiendo con ira, con enojo, o percibimos eso del otro, es que hay algo ahí que está doliendo. Hay una herida, ¿no? Que se tiene que sanar. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque aparentemente, ¿por qué estás tan molesto, no? ¿Pero por qué reniega? ¿Qué tiene? Es porque hay algo que le está doliendo, hay algo que le ha afectado. Ahora, ¿qué le ha afectado? Hay algo curioso, ¿no? Todos los seres humanos tenemos que lidiar con el egoísmo, con el yo soy Dios, ¿no? Y que todo gira alrededor de mí, o debería de girar alrededor de mí. Eso es desde siempre, ¿no? Desde Adán y Eva, el querer hacer mi voluntad antes que la voluntad de Dios. Es un pecado, digamos, general para todos, ¿no? Y uno podría decir, pobrecito, ¿no? Pobrecito, no, nadie le hace caso, pero mire, ahí está escondido algunos pecados, ¿no? Como el ego, ¿no? Como el querer que las cosas se hagan como él quiere, ¿no? Y entonces, aparentemente es una historia triste, pero cuando uno se da la chamba de empezar a analizar, ¿pero por qué pienso eso? Por eso digo que para mí el mejor terapeuta ha sido Jesús, ¿no? Cuando han lidiado con cada uno de ellos, les ha dado una clase magistral, les ha confrontado, ¿no? Ya sea, por ejemplo, con una higuera que florece de un día para otro, con un pez en el mar, o sea,
hay tantas maneras en las cuales les ha confrontado con su pecado, ¿no? Incluso Job, ¿no? O sea, aparentemente nosotros como humanos digo, pobrecito, ¿no? Qué terrible lo que ha vivido. Pero siempre hay algo detrás. Hay una idea irracional, decimos los psicólogos, hay un pensamiento que no va de acuerdo a lo que realmente es y que te confronta con tus propias, voy a usar la palabra como tus propios demonios o tus propios pecados, ¿no? Que tienes que tú ponerlos sobre la mesa, ser frío, ponerlos sobre la mesa, confrontarlos, para que recién puedas calmar ese dolor, calmar esa ira, ¿no? Lo digo porque es muy fuerte eso de mejor no hubiera nacido, ¿no? Y cosas así. Hay gente que con ira se daña, ¿no? Se golpea, se corta, se provoca vómitos, o sea, es violento consigo mismo, llegando a ese punto, ¿no? Sí es una depresión, sí hay una historia detrás, hay algo que está doliendo, pero hay que confrontar una idea irracional. Todos esos pasos lo hemos aprendido con la psicología. La psicología lo ha ido descubriendo. Entonces, por eso es importante darte ese trabajito, ¿no? Y eso es lo que suma la ciencia a lo que es nuestra vida cristiana. Sí, yo entiendo que debo tener cuidado de no coger el papel solo de víctima, ¿no? Uh-huh. Sino analizar, porque como mencionabas, a veces hay cosas que están ocultas, cosas que si yo no me detengo a ver, puedo estar cometiendo pecado también, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es interesante también mencionarlo, reiterarlo, porque como cristianos a veces creemos que nuestra vida está de victoria en victoria y estamos siempre bien y avanzando y creciendo, y a veces también estamos mal, ¿no? También hay cosas que todavía no hemos mejorado, no hemos cambiado, estamos en el proceso tal vez, ¿no? Entonces, un poco por ahí, ¿qué perspectiva o qué podrías decir en cuanto al tomarse tiempos para evaluar, ¿no? Porque a veces podemos hacer como que si no pasa nada, pero esos tiempos a solas, reflexionar, pausarse, calmar, son importantes, ¿no? Muy importantes, ¿no? Las emociones, al ser mucha energía, mucha química en el cerebro, son momentáneas y pueden ser engañosas, pero también pueden ser una fuerza. Sin embargo, los cambios o las acciones que hagamos basados en emociones no van a durar a largo plazo, ¿no? Trayendo un poquito esa frase que usabas, ¿no? De victoria en victoria y el cristiano, ¿no? Tiene que estar en gozo. Y sí es cierto, y te pueden animar en ese momento y te pueden dar la victoria en ese momento. Pero cuando usamos la razón, cuando nos damos la tarea de hacer todo ese proceso cognitivo, que es todo un análisis de conducta, entender qué siento, por qué lo siento, cuándo lo siento, cuál es mi idea irracional, va a ser mi accionar. Cuando me hago todo ese trabajo, el cambio ya no es en el momento, sino ya es a largo plazo, ¿no? Lo digo porque de repente sí, o sea, de repente yo he estado triste, escuché una canción que me alegró, ¿no? Y me cambió, ¿no? En ese momento, y me dio de repente la victoria ese día. Pero al día siguiente, cuando no escuché esa canción, ¿no? ¿Qué va a pasar? No estoy haciendo la tarea. David tenía ese modelo, ¿no? Incluso le pedía, Señor, ayúdame en las noches, por favor, en mis sueños, háblame, hazme ver en qué estoy mal. O sea, había un sentir de quiero ver realmente qué hay en mi corazón para poder sanar, ¿no? Para poder estar bien con mi Dios. Pero no es así tan fácil, ¿no? No es solamente mágico con una palabra. Tengo que darme el trabajo. Pensando en el modelo de Jesús, Él se tomaba su tiempo. Él se retiraba muchas veces. Él se tomó sus días en el desierto. O sea, no era alguien impetuoso, ¿no? Así arrebatado, ¿no? Llevado por emociones, sino era alguien reflexivo, que tenía en claro que cuando la emoción le estaba ganando, él se retiraba, oraba, hablaba con su padre
Y es ahí donde encontraba las respuestas, pensando en nuestro modelo, ¿no? Hablando de Jesús. Quería el último personaje que mencionar era Judas. Bueno, Mateo 27, 3 y 5 dice: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Y sabemos la historia de Judas. Traiciona a Jesús. De pronto tenía una perspectiva equivocada de Jesús, pero caminó con Jesús. Lo traiciona, se da cuenta y no soporta su situación y llega al suicidio. ¿Cómo analizamos este cuadro? A veces se subestima un poco la parte en la que él intenta arreglar lo que había hecho, ¿no? El desastre que había hecho. Sin embargo, se necesitan agallas, se necesita fuerza de voluntad, romper o renunciar a muchas cosas, hablando de Judas, ¿no? En querer ir a devolver ese dinero. De repente se subestima esa parte, pero yo creo que es loable. La parte que le faltó a Judas es perdonarse a sí mismo. Entonces hay gente que sigue pagando culpas, ¿no? O sea, ya Dios ya lo perdonó, de repente ya él ha hecho algo para resarcir algún daño que ha hecho en algún momento en su vida, pero el perdonarse a sí mismo le ha costado, ¿no? Y entonces ya no es solo ser la víctima, sino él es su propio enemigo. Él se sigue violentando, se sigue castigando, ¿no? Muchos de nosotros o muchas personas continúan en una situación, por ejemplo, de depresión, ya porque les está costando dar el siguiente paso, ¿no? De la superación de esa crisis. Y eso va a pasar con todas las emociones, ¿no? Con la ira, con el remordimiento, con el rencor, ¿no? Con, de repente, aún, por ejemplo, el duelo, ¿no? La tristeza, que hay un motivo ahí. ¿Por qué pasan los años? Son 10, 12 años, 14 años y todavía no superan el duelo, ¿no? Hay algo curioso en la psicología que, como ya es un poquito más fría, ¿no? Para analizar las situaciones, dice, hay algo que te está favoreciendo que hace que tú quieras continuar en esa situación. Por ejemplo, un niño, ¿no? Tiene un trastorno de ansiedad, de repente en el colegio se desmaya, vomita cada vez que da un examen, y entonces, no, ya no. Vamos a cambiar la forma de evaluarlo. Él va a dar otra manera de examen, o si se siente mal que vaya a su casa. Y entonces pasa una vez, pasa dos, pasa tres, y él se da cuenta que con esa situación o ese estado, él logra evadir clases, evadir exámenes, entonces se empieza a acomodar. Inconscientemente lo empieza a usar para seguir evitando situaciones difíciles. Entonces, nosotros sabemos como terapeutas, ¿no? Ya tantos años, algo no cuadra aquí, ¿no? Hay algo que de repente tú inconscientemente lo estás provocando porque te está funcionando, ¿no? Una madre, por ejemplo, en depresión que desde antes no le visitaba a sus hijos. De pronto se deprime y los hijos empiezan a venir. No se va a sanar esa mamá porque ya logró, ¿no? De que ahora sus hijos la visiten. Y va a exagerar y va a alargar el cuadro porque está logrando algo positivo con esa situación. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces nosotros nos cuesta salir de esos estados, tanto ansiosos, depresivos, etc., porque inconscientemente estamos logrando algo y no queremos soltar eso, ¿no? Por eso es importante analizarlo. Una de las señales, como menciono, cuando viene un paciente a consulta es ¿cuánto tiempo hace así? ¿No? Y ya es raro, ¿no? Ya es extraño tantos años. Algo más, algo ahí detrás para que esa situación continúe. Entonces, el culparse, el victimizarse tanto tiempo, llegando ya a autolesionarse, por ejemplo, en el caso de Judas, tiene que ver con otros aspectos, ya no necesariamente con el hecho de haber traicionado solo de repente a Jesús, sino de repente un tema ya de ego, un tema de no perdonarme porque, o sea,
he quedado mal, ¿no? O sea, ya, ¿quién me va a amar? Ya, si hasta ahora todos lo odian, ¿no? O sea, ¿quién me va a querer? ¿Quién me va a perdonar? Ya empiezan a sumarse otras cosas, entonces ahí entran las situaciones difíciles, ¿no? Analizando con lo poco que conocemos de la historia. Quería de pronto terminar de abordar este personaje con esperanza. Cuando una persona ha pasado por el intento de suicidio y conoce a Jesús, ¿y qué hace Jesús en un corazón? ¿Qué puede hacer Jesús en un corazón? Que ha sido, de pronto ha llegado hasta ese punto, ¿no? Y cómo animar a una persona ya en fe, decirle, el Señor te puede restaurar eso, el Señor puede convertir eso en vida. ¿Qué palabras o cómo lo abordarías? Claro, bueno, lo primero entender de que hemos satanizado mucho el intento de suicidio. O sea, no, como que Dios te perdona todo menos el querer matarte, ¿no? Algunos más fuertes todo. Y no, si te intenta, o sea, si alguien muere por suicidio, al infierno directamente, ¿no? Hemos satanizado mucho esa situación. Sin embargo, Dios sigue siendo Dios. O sea, estés feliz, triste, molesto, angustiado, Dios sigue siendo Dios. Y sigue estando presente en tu vida, ¿no? De la misma manera que cuando estás bien, es la misma manera que cuando estás mal, ¿no? Ahora, es su misericordia la que te ha sacado de esa situación, ¿no? Y lo digo por experiencia propia. Luego de haber pasado incluso un cuadro de depresión muy fuerte ante la muerte de mi tía, incluso con ideas de suicidio y en alguna ocasión con el intento del suicidio, luego yo miro hacia atrás, me quiebra a veces contarlo cuando recuerdo, ¿no?, el momento, pero al final te das cuenta que era Dios, que siempre fue Dios. O sea, mientras tú estás entre que pataleas, entre que te lloras, ¿no?, es como que Dios te deja hacer, ¿no? Pero te cuida, te va cuidando, te va guardando, hasta que pase, porque las emociones pasan. Y cuando pasa, dices, ay Señor, perdóname y gracias por haberme cuidado, ¿no? Porque al final no se trata de ti, nunca se trató de ti, se trata de Dios, ¿no? Brillando en tu vida, ¿no? Y entonces, cuando vienen esos de repente, uy, estuve mal, ¿qué hice? ¿No? ¿Cómo es posible? Bueno, sí, es cierto, ¿no? Te has equivocado, pero Dios, el amor de Dios es mucho más grande, ¿no? O sea, la soberanía de Dios en tu vida es más grande, más grande. Entonces ahí ya descansas, ¿no? Ya, bueno, ya, el Señor me conoce, el Señor sabe por qué estaba triste, el Señor sabe mi dolor, sabe por qué me enojo, Él lo sabe. Él estuvo molesto, Él estuvo con mucho miedo, lloró sangre, Él estuvo feliz. Él padeció todo lo que hemos padecido, Él ya lo padeció, así que te entiende perfectamente, ¿no? Pero ya es descansar, ¿no? Ya es descansar porque si no ya empiezas tú otra vez a querer tener las riendas de tu vida. Cuando tú quieras tener las riendas de tu vida, lo vuelves a malograr. Entonces suelta y flota en el Señor, ¿no? Hay un pasaje en que Jesús toma para sí del Antiguo Testamento, está en Isaías 61:1, que dice: el Espíritu de mi Señor está sobre mí, porque me ungió mi Señor a alentar a los quebrantados, a proclamar a los cautivos libertad y a los presos libertad. Jesús lo repite, pero este pasaje es especial para ti. ¿Por qué? Sí, así es, ¿no? Y como mi hermano lo sabes muy bien. Primero que cuando yo trataba de encontrar un motivo a mi vida, ¿no? O sea, todos tenemos, en filosofía hablamos acerca del vacío existencial, o sea, de un momento en el que nos confrontamos de, o sea, ¿para qué soy? ¿Por qué soy? ¿Por qué existo? ¿No? Si el ser humano logra hacerse esa respuesta, logra encontrar la respuesta y es plenamente feliz, ¿no? Si no, hay todavía ese sinsabor, eso me falta, hay algo que todavía no completo. Entonces en esa crisis fue que buscando al Señor me topé con este versículo y lo sentí
como así, que encajaba perfectamente en mi vida, ¿no? Y no para que después de eso recién haga lo que ahora hago, ¿no? Sino que me di cuenta que era lo que hacía, ¿no? Yo ya era psicóloga en ese tiempo. El don de consejería yo lo recuerdo desde niña, ¿no? Yo recuerdo mucho que en el aula, estoy hablando de primaria y secundaria, cuando mis amigos sabían que yo era cristiana o que iba a la iglesia, ¿no? Me preguntaban, ¿no? Me hacían preguntas y yo me gustaba responder y me gustaba guardar los secretos, ¿no? Y me gustaba mucho escuchar historias y así, ¿no? Desde niña. Cuando el Señor me permite ya estudiar psicología y me regalan la carrera, para mí fue fácil, ¿no? O sea, fue no en el sentido de la parte de los exámenes, porque eso siempre es difícil, sino en la práctica. En la práctica era divertido para mí mi carrera, ¿no? Y ya en los años, cuando leo este pasaje, dije, wow, era lo que estaba haciendo toda mi vida y con razón sentía gozo y sentía alegría cada vez que podía animar a alguien, ¿no? Entonces encajó perfecto para mí, pero también fue desafiante, porque uno empieza a trabajar primero en sí. Yo también tengo tristezas que superar, miedos que enfrentar, ¿no? Ansiedad que lidiar. O sea, entonces ya empieza a hacer también el trabajo en mí. Es como que no, tienes que trabajar porque hay otros que necesitan. Entonces tú tienes que ponerte las pilas para poder superar esto y para poder ayudar a otro, ¿no? Eso significa para mí. Ya luego entendiendo que es el ministerio de Jesús, más todavía dije, sí, estoy por aquí, es el camino correcto, estoy siguiendo a mi maestro, ¿no? Así es. Gracias por tu tiempo, gracias por esta oportunidad y nos encontraremos en otro episodio seguro conversando más sobre otros tipos de asuntos, pero en general, ya saben, pueden seguir el podcast y nos vemos el próximo episodio. Shalom. Shalom, shalom.